Bueno, amigos, muy buenas noches. Gracias por vernos en este programa Revelando la Historia. Esta ocasión tenemos un programa muy interesante y que es un poco vigente. Esto es que atañe a la ciudad de Pachuca en forma muy importante, pero que es un poquito promotor de un asunto que será el futuro y que ya empieza a nacer, que es el uso de vehículos alternativos al automóvil. Es decir, hay una teoría, una corriente de opinión en el mundo en que hay que abandonar el uso del automóvil y hay que recurrir tanto a caminar como al uso de la bicicleta. Esto que parece ser que está empezando en Pachuca a resultar, pues da origen a que tengamos ahora un programa. ¿A quién vamos a entrevistar? Vamos a entrevistar a la licenciada Roxana Montealegre, que es regidora del Ayuntamiento de Pachuca y que ha visto ahí en el Ayuntamiento, en la Asamblea Legislativa del Ayuntamiento, cómo se genera programas tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes, entre ellos fomentando el uso de las vías para peatones y facilitando su accesibilidad, y también el uso de la bicicleta, que es algo que tiene que ser, que ya no puede postergarse. Ustedes saben que en Europa, en todas las ciudades importantes de Europa, la gente ya usa mucho la bicicleta, se va al trabajo en la bicicleta, se va a los conciertos en bicicleta. Por ejemplo, en Holanda, hasta los reyes han llegado a ir a conciertos en Ámsterdam haciendo uso de sus bicicletas. Esto denota una cultura, denota una conciencia humana de que no podemos seguir acabándonos el planeta, no podemos seguirlo calentando con el uso de combustibles fósiles. Y bueno, pues para platicar de eso está ahora con nosotros aquí la licenciada Roxana Montealegre, que es regidora. Regidora, muchas gracias por venir al programa. Gracias por la invitación, arquitecto. Cuéntenos, ¿cómo se platicó, cómo se empezó a platicar en el ayuntamiento, me refiero en la asamblea, de estos programas y cuáles son y cómo les han nombrado? Sí, muchas gracias. Pues en realidad desde el principio del gobierno municipal, que recordaremos que en este periodo que hoy estamos transitando, que empezó en enero del 2012 y concluye hasta septiembre del 2016. Sí, de estos ayuntamientos de 4 años. 7 meses. 4 años, 7 meses, qué barbaridad. O sea que son los más largos porque tienden a emparejarse para que ya de aquí en adelante los periodos municipales sean de 4 años. Así ¿verdad? es. Para el empate de elecciones es que se hizo que este periodo de gobierno de los 84 municipios de Hidalgo fueran de 4 años, 7 meses. Y eso nos da una enorme oportunidad de empezar a sentar las bases de proyectos de largo alcance, como es el tema de movilidad. Ah, el tema de movilidad, eso es lo que yo no supe decir. Ya ven cómo es bien moderno esto. Quiere decir de cómo se mueve la gente en una ciudad. ¿Cómo nos trasladamos? ¿Con qué alternativas contamos hoy? Y usted lo mencionaba muy bien, arquitecto. Este gobierno municipal está sentando bases muy interesantes para tener otros vehículos no motorizados como medio de transporte. Uno, desde luego, y que creo yo que es fundamental, es el de la bicicleta. Y en el ayuntamiento hemos emprendido diversos proyectos al respecto. A principios de año, por ejemplo, del 2012, se impulsó la iniciativa de Pachuca sobre Ruedas y que ya mensualmente realiza paseos colectivos en toda la ciudad para promover que la gente saque su bicicleta, la desempolve, porque además muchos tienen la bicicleta guardada. Y este tipo de programas permite que se desempolven, se limpien y cuando menos una vez al mes se conviva en familia y se transite por la ciudad en bicicleta. Pero esa es una estrategia que se ha implementado, pero el verdadero y real objetivo de esos programas es que además la gente lo quiera hacer de manera cotidiana para ir a la tienda, para ir a traer sus cosas, para ir a la escuela y que cada vez más gente sea ciclista urbana. Esto es una cosa muy interesante. Amigos, la bicicleta fue inventada en el siglo XIX. Empezó con aquellas bicicletas que hemos visto en los libros, que tienen una rueda grandota y una rueda pequeña atrás, y que eran, bueno, en Europa causaron furor, porque la gente por fin podía caminar sentados, por decirlo así, es decir, trasladarse estando sentados en un biciclo. Se le llamaba biciclo al principio porque bi es 2 y ciclo es rueda. Entonces es un vehículo de 2 ruedas, un biciclo. Y después cuando ya se diseñó
la bicicleta como la conocemos ahora, que tiene la rueda delantera y la rueda trasera del mismo tamaño, entonces se le denominó bicicleta, como diciendo un biciclo pequeño. Eso es lo que quiere decir la palabra bicicleta. Pero también ahora, conforme pasa el tiempo, ya el término no es bicicleta, es un término que es bici. Es como en la fotografía, ya nadie dice una fotografía, dice una foto. Y en el cinematógrafo ya nadie dice el cinematógrafo, sino dice el cine. Bueno, pues en cuestión de la bicicleta es la bici. Y hay en varias ciudades ya de este país grupos de ciudadanos empeñados en hacerle propaganda y publicidad al uso de la bicicleta. Yo en el Twitter conozco varios tuiteros del norte del país, del sur, del centro, que tienen un sitio en donde se reúnen a través de la red los que usan la bicicleta. Se está volviendo una cultura. A ver, Roxana, regidora, díganos, ¿qué más, cómo ha entrado en la ciudad este tema? Esto que acabas de mencionar, arquitecto, es fundamental porque a veces nos apegamos a todo lo que el gobierno hace y cuando hay un cambio de gobierno y si ya no da continuidad a estos proyectos, de pronto se derrumban. Y aquí esto que mencionas de la participación ciudadana en materia de movilidad y en materia ciclista ha sido muy importante en Pachuca porque también a principios del 2012 muchos grupos empezaron a organizar y empezaron a hacer sus propios paseos ciclistas. A mí me tocó encabezar un proyecto que nosotros denominamos Envíciate Pachuca y que decidimos desde el 2012 convocar a la sociedad civil para que todos los domingos realizáramos paseos colectivos matutinos. Entonces nos acompañaban muchos niños, muchas familias y lo mismo ocurría. Transitábamos por diversas calles de la ciudad de Pachuca en bicicleta y con el objetivo de que nos agrupáramos y nos empezáramos a hacer visibles al automovilista para que entonces cuando nos vean solos nos respeten, porque eso también es real. Hay muchos automovilistas que no están de acuerdo en que los ciclistas transitemos en la vía pública. Entonces ese proyecto de Envíciate Pachuca, que está por sacar su segunda etapa ya con una visión metropolitana, siento yo que ha venido a desarrollar muchas actividades y a desarrollar muchísimo esa iniciativa de que la gente transite en bicicleta. Pero también hay otros paseos ciclistas. Hay, como tú lo mencionas, en todo México y en muchos lugares del mundo, grupos organizados. Entonces, por ejemplo, en México hay una bicired nacional. Y entonces ahí agrupa a todos los movimientos ciclistas y se van generando un discurso para poder homologar estrategias que ayuden a promover la bici como medio de transporte. Y esto, Roxana, ¿no tiene un matiz político? ¿Es ciudadanizado completamente? Es ciudadanizado porque, por ejemplo, la bicired nunca ha pronunciado que hay que ir o estar en aspectos electorales. Lo que sí ha venido impulsando y participó ahora en la integración del Plan Nacional de Desarrollo con muchas iniciativas para que el discurso de la bicicleta ya quedara plasmado en este sexenio. Y así fue. Todos a nivel nacional, los grupos ciclistas empezamos a promover a través de las redes virtuales que necesitábamos tener en este periodo de gobierno de 2012 al 2018 una política incluyente, una política pública más amplia, que no todo vaya dirigido al automóvil y que además la inversión pública sea superior en materia de movilidad ciclista, porque hoy solo tenemos el 3% del presupuesto federal destinado a la bicicleta. El 75% es para el automóvil y el 11% es para el transporte público. Entonces hay un desequilibrio cuando solo el 30% de la población en México se mueve en automóvil, el 70% restante nos movemos en otros medios alternativos. Esta cifra del 70% de la población que usa el transporte público y el 30% de la población usa el transporte privado, lo veíamos en el asunto del Tusobús y también veíamos en el asunto del Tusobús, que más tarde quiero comentar contigo, cómo se integran estos dos programas, el de la bicicleta, o sea, y el del Tusobús, porque yo tengo entendido que están concatenados, que forman parte de todo una nueva estructura de movilidad urbana. Bueno, y en el Cabildo, ¿qué se ha aprobado o qué se ha
¿cuál es el de Pachuca sobre Ruedas? ¿Cuáles son sus objetivos? Sí, bueno, lo primero que se planteó fue este programa de Pachuca sobre Ruedas, que es promover a la bici como medio de transporte. Otro proyecto que se ha planteado es el de las reformas al reglamento de tránsito para incluir los derechos y obligaciones de los ciclistas. Y es muy importante que este ayuntamiento que está promoviendo a la bicicleta como medio de transporte, al mismo tiempo actualice el reglamento para que incluya a los ciclistas con sus derechos y obligaciones, para que entonces empecemos a caminar paralelamente el tema de la infraestructura, el tema estructural en reglamentos y el tema cultural, que es la superestructura que está generando la ciudadanía para cambiar este paradigma y empezar a optar por la bicicleta como medio de transporte. Bien, yo tengo mis reservas y ahorita ya solamente en este bloque tenemos un minuto que me voy a aprovechar para decir esto, plantearle esto a Roxana para que vea qué me contesta en el próximo. El problema, muchos del uso de la bicicleta en la ciudad, es que el chofer, el automovilista, no respeta la bicicleta. Y a uno, yo tengo bicicleta y he salido muchas veces en la calle a ello. Me da miedo porque, con todo respeto lo digo, le enciman a uno el carro, le avientan a uno el carro, sobre todo a algunas personas que no tienen conciencia de que un ciclista es una vida humana. Y entonces se ve uno en muchos apuros. Esto, ¿cómo se piensa arreglar? ¿Cómo convencer a la gente que el uso de la bicicleta será más duro? Al regreso de este pequeño corte, recibiremos la respuesta de la licenciada Roxana Montealegre, amigos. No se vayan. Estamos hablando con la regidora del Ayuntamiento de Pachuca, Roxana Montealegre Salvador. Ella es una defensora del programa Todos Somos Peatón y del programa Pachuca sobre Ruedas. Ella está convencida de que debemos usar más la bicicleta y las piernas, o sea, nuestro propio caminar, para dejar de contaminar con el uso del automóvil, que ya es muy, digamos, desproporcionado en este planeta. Ahora entonces le vamos a pedir que nos conteste este asunto que le preguntamos de por qué, cómo quitar el miedo que tenemos algunas personas de andar en Pachuca en bicicleta, por miedo a ser atropellados o empujados o tirados. ¿Cómo se ha pensado en arreglar esto? Sí. Bueno, este es un problema cultural y que además no es exclusivo de los ciclistas. El peatón también tiene ciertos temores de ser atropellado. El mismo automovilista, yo estoy convencida de que también tiene los temores, y además ahí están los índices de accidentes que son muy grandes, y que realmente esto obedece primero a que estamos empezando a vivir deprisa. Eso es algo muy lamentable porque no disfrutamos de la vida de manera más armónica, sino que siempre estamos viviendo deprisa, y eso nos hace correr con el automóvil, nos hace querer pasar los semáforos, nos hace no respetar las reglas del transeúnte. Y lo que tú mencionas, arquitecto, de que a los ciclistas nos da miedo transitar por eso, insisto, no es un temor exclusivo de los ciclistas. Ahora, ¿qué podemos hacer para empezar a tener mejores maneras y mejores conductas en la vía pública? Todos, no solo los ciclistas, sino el propio automovilista y el propio peatón. Primero, replantearnos esta necesidad de cuidar nuestra vida. Entonces, es una realidad de que siempre hay un peligro, que al transitar nos puedan atropellar, nos podamos caer, podamos tener un accidente automovilístico. Esa es una. Dos, el hecho de que desde el ayuntamiento estamos promoviendo temas que van a fortalecerlo desde lo educativo, como el manual del ciclista urbano, que estamos trabajando en el municipio. Es un como, digamos, perdona la interrupción, Rox, es un manual para que sepamos cómo andar en bicicleta en la ciudad. Exactamente, es un manual que nos va a instruir, nos va a educar cuáles son las mejores prácticas para que un ciclista
puedan conducir de manera segura en ciclovía o fuera de la ciclovía. Porque este tema también yo lo he escuchado en la televisión comercial nacional, también sucede en la Ciudad de México. Tienen carriles exclusivos para ciclistas, pero luego son invadidos. El problema es en las bocacalles. Pero todo esto me parece muy interesante, que haya un manual que nos indique por dónde y cómo debemos circular. Y además eso va a permitir que gente que tiene guardada la bicicleta y que tiene ese temor lea cómo puede transitar, qué es lo más correcto. Y además este manual tiene detalles muy interesantes que le van a dar a la gente mucha seguridad para salir en bicicleta y saber cómo hacerlo de forma más segura. Estamos ahorita colocados y situados para grabar este programa en la ciclovía que se llama Ciclovía Coscotitlán, ¿verdad? Que está paralela a esta pista de bicicleta, para andar en bicicleta, y también una para correr, para caminar y correr haciendo jogging. Está a un costado, o sea, en la lateral, por decirlo de alguna forma, del viaducto del Río de las Avenidas, entre el Boulevard Colosio y el Boulevard Rojo Gómez, que es donde está la central camionera. Entre esos dos tramos, es un tramo bastante largo, de varios kilómetros, está ya armada, como ustedes pueden ver, ya lo han visto en el programa, una pista para bicicletas exclusiva que está en tono oscuro, con sus rayas y sus indicaciones. Y una pista que está aquí a mi derecha, que es completamente de cemento, que es para correr. Miren, Roxana dijo hace un momento que andamos deprisa todo el tiempo. Y eso es un fenómeno mundial que ya está siendo combatido. Por ejemplo, te comentaré que hay una tesis en Estados Unidos y en Inglaterra que habla de lo que se llama lo contrario al fast food, es decir, lo contrario a comer rápido, y se llama algo así como slow food, es decir, coma despacio. Fíjense qué interesante, porque dicen ellos que los perjuicios digestivos, incluso el cáncer de colon, de estómago, muchas veces dan porque la gente come de pie en una esquina, estresada, porque ya se tiene que ir aquí o allá. Así no se vive la vida bien. Igual lo que dice Ross para el transporte, vamos a transportarnos con un poco menos de velocidad. De todos modos llegamos a donde vamos, ¿verdad? De todos modos, si llegamos tarde, no importan 5 minutos, pero estamos ahorrándonos horas de vida al no manejar un asunto de tipo estrés, porque el asunto de estrés perjudica la cuestión es la circulación, la cuestión de la digestión, y la gente por eso después tiene problemas graves de infartos y de otras cosas, porque vive estresada. Entonces, comamos despacio, y en materia de transportarnos, usemos la bicicleta. A mí se me parece muy bien. El otro día, amigos, el otro día estoy hablando del lunes 23 de septiembre, el presidente municipal de Pachuca llegó a su trabajo en bicicleta. Esto ya es verdaderamente una clara forma de decirnos del presidente municipal: quiero adoptar esta política pública del uso de la bicicleta. Yo pongo el ejemplo. Claro, y eso es muy importante porque fue a raíz de que el 22 de septiembre se ha destinado como el Día Mundial sin Auto. Y entonces, con ese motivo, fue que el alcalde convocó a la Asamblea Municipal y a sus funcionarios de la administración a llegar en bicicleta a la Casa Rull y dejar el auto ese día, y poner el ejemplo a la sociedad de que todos podemos movernos en bici, y de que además es muy importante que lo hagamos de manera cotidiana. Eso creo yo que fue el gran mensaje, y que además hay que aplaudirlo mucho, porque así como se está haciendo la infraestructura, y que ha sido por una decisión política que él encabeza, Eleazar García, también se están haciendo y se está atendiendo la parte cultural que obedece a esta acción que se hizo el 23 de septiembre con motivo del Día Mundial sin Auto, de dejar el automóvil y llegar a Casa Rull en bicicleta. Y eso, si lo hace el alcalde, creemos y estamos seguros que la sociedad lo ve bien, pero además pone el ejemplo de que se puede hacer y que más gente lo debe hacer. Además de que yo observo que lo pude ver en Twitter, mucha gente lo aplaudió, y yo estoy segura que eso va a generar una reproducción de esa conducta. Roxana, están construyendo también, miren, yo conozco hasta ahorita esta ciclopista hecha por el ayuntamiento,
que les digo que está a la orilla del viaducto del Río de las Avenidas, entre el Boulevard Colosio y el Boulevard Rojo Gómez. Pero también he visto una que está por la Prepa 1, que comunica la Avenida Juárez con la Avenida Constituyentes y que tengo entendido que se llama el Paseo de las Américas. Así se llama ese tramo que ahorita se ha construido, pero además ese va a conectar con este. Ah, ok. Y además va a conectar con la parte que va a llegar de ciclovía hasta Punta Azul. Entonces, ahorita se han hecho en diferentes etapas y se está haciendo una gran vía, una gran ruta de ciclovías, y se hizo el compromiso por parte del alcalde Eleazar García de 42 kilómetros de ciclovías al terminar su periodo de gobierno. Entonces yo creo que vamos muy bien y se va logrando. A ciclovías seguras, a ciclovías donde no circulan automóviles, amigos. Ciclovía es el carril para bici, y entonces eso es muy importante porque son aspectos que ayudan a que más gente quiera salir en bicicleta, porque es su carril exclusivo y entonces no hay manera de que el automóvil pueda dañarnos, ¿no? Como ciclistas urbanos. Aunque yo como ciclista urbana puedo decir que aunque no esté la ciclovía como tal, sí se puede transitar por Pachuca en bicicleta, y que además, aunque este periodo cumpla los 42 kilómetros que se tiene, va a haber zonas en donde no va a haber ciclovía, y lo que tenemos que lograr todos es la tolerancia, el respeto al ciclista, el respeto al peatón, el respeto al propio automovilista, y de esa forma podemos compartir la vía pública, el espacio público. Bueno, amigos, yo le preguntaré a Roxana ya para terminar este segundo bloque que usted amablemente nos está viendo. Estamos hablando del uso de la bicicleta en Pachuca como una alternativa para la movilidad urbana. Y yo le pregunto, ¿este programa está dirigido también a niños y a niñas de las escuelas? Sí, de hecho muchas de nuestras acciones y de nuestras iniciativas que hemos emprendido desde el Cabildo van dirigidas también a niños. Por ejemplo, la propia reforma al reglamento de tránsito que presenté en octubre del 2012, contempla en uno de los artículos que los niños sí pueden transitar por banquetas. ¿Por qué? Porque de esa forma los papás les van a dar permiso de salir en su bici, porque no van a ir compartiendo el espacio con el auto, lo van a compartir con el peatón, y entonces de esa manera sí se está impulsando también para los niños el que usen la bici como medio de transporte. Además de que Pachuca sobre Ruedas también es para los niños. Y además, otra de las iniciativas que hemos venido presentando en materia de movilidad, tenemos, por ejemplo, el tema del manual del ciclista urbano, que también viene un apartado de cómo se puede elegir una bicicleta de acuerdo a tu tamaño, de acuerdo a tu edad. Eso es también una cosa que te quiero preguntar al terminar en la parte final del programa. ¿Cómo adquirimos una bicicleta en buen estado? Segundo, ¿cómo la estacionamos? Porque el problema es también, ahorita no me contestes, pero más adelante sí, porque vamos a un corte. ¿Dónde dejo mi bicicleta mientras voy a mi clase, mientras voy a un trámite a gobierno, mientras voy a una compra en tal tienda? ¿Dónde la dejo? O sea, se la roban. Eso es lo que siempre decimos, pero ellos ya han pensado en eso. Ahorita que venga vamos a platicar, pero primero va a haber una charla entre Abraham Chinchillas y Roxana sobre unas publicaciones muy interesantes que ella nos ha hecho ver y que hablan precisamente de este movimiento mundial que es el uso de la bicicleta. Entonces, no se vayan, regresamos, amigos, muchas gracias. Estamos en Revelando la Historia. Estamos de regreso, amigos, en Revelando la Historia, y vamos a comentar como cada semana acerca de una publicación relacionada con el tema que estamos abordando el día de hoy, que es precisamente esta propuesta de dejar el automóvil a un lado y comenzar a usar las ciudades no solamente para caminar, sino también para andar en bicicleta. Y precisamente vamos a hablar de una publicación que es muy completa, muy extensa, una publicación
grande, que en realidad está dividida en varios fascículos, que tiene que ver precisamente con el volver las ciudades espacios para andar en bicicleta. Se llama precisamente Ciclociudades, y pues para hablar de ella, ya que su extensión lo amerita y el contenido lo amerita, vamos a seguir platicando con Roxana Montealegre. Esta publicación, ¿quién la realiza, Roxana? Es una publicación muy interesante, como bien mencionas, porque es un manual que a mí me ha servido mucho. Son mis libros de cabecera, el manual de Ciclociudades, y en este manual, que son 6 tomos, lo elaboró el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Este es un organismo internacional que tiene una sede en México y que además son asesores permanentes que han venido asesorándome a mí para estas iniciativas que hemos impulsado desde el ayuntamiento. Y este primer tomo que tienes es pues fundamental, porque precisamente habla de la educación y la promoción de la bici como medio de transporte y como política pública. Entonces, este organismo, apoyado por la Embajada de Holanda, que pues es un país bicicletero, hicieron la publicación, y además de que tiene imágenes muy interesantes como la que estás mostrando, tiene un seguimiento muy puntual de cómo podemos implementar políticas públicas en materia de movilidad ciclista, pero también cómo podemos promover esta alternativa de medio de transporte que es nuestra bicicleta. Y además también tiene elementos muy importantes como la infraestructura que debemos desarrollar para ir complementando esta política pública. Fíjate que hace unos días que estábamos revisando la publicación para hacer la reseña, para comentarla aquí, descubrimos que en realidad la bicicleta es un elemento, pues no solamente con una historia y una tradición muy importante en muchos pueblos, sino también en la vida propia. Todos en algún momento pues anhelamos una bicicleta cuando éramos niños. Probablemente fue un regalo muy esperado, un regalo que satisfizo mucho nuestras vidas en algún momento y que nos hizo pasar momentos muy divertidos, y de pronto cuando crecemos y nos volvemos adultos nos vamos alejando de esas cosas, incluyendo de la bicicleta, cuando en realidad pues hay países en los que la gente llega a trabajar en bicicleta, vestidos de traje, con el portafolio de la computadora, y sale y vuelve a casa, y eso es, digamos, el objetivo o el ideal al que deberíamos llegar, ¿no? Sí, definitivamente, pero además esto que mencionas de la niñez, yo sí lo quiero retomar, porque yo creo que a todos nos pasó, a la gran mayoría de los que nos están viendo les pasó, que cuando tomas ese obsequio que te dan o te la prestan por primera vez, porque en mi caso, por ejemplo, fue la bicicleta de mi hermano mayor, la primera con la que yo aprendí a manejar bicicleta, y me acuerdo bien que es como un momento en el que te fortaleces, porque logras estar en 2 ruedas y moverte solito, sin tus papás. Es un logro que obtienes. Entonces eso creo yo que es lo que hace que a la bicicleta, desde la niñez, la empezamos a querer y la empezamos a valorar, pero se queda para siempre esa experiencia, porque es un logro al que llegas como niño. Exacto, y que bueno, después, como decíamos, cuando uno crece uno se va olvidando de esas cosas. Sin embargo, este asunto de otros países, y en esta publicación también están vertidas las experiencias de muchos países, sobre todo europeos. Hay una gran cantidad de países en Europa en donde la bicicleta está ya en la vida cotidiana, no se ve raro, hay espacios públicos especiales, hay gente que en realidad sale de la casa y no camina a tomar el transporte público o no se sube al automóvil, sino lo que hace es montarse en la bicicleta y hacer la vida cotidiana. Y hay otros países en América Latina, otras experiencias muy exitosas, ¿no? Sí, y eso es lo que queremos lograr en Pachuca y su zona metropolitana. Realmente nosotros creemos que están las condiciones, y este gobierno, encabezado por el ingeniero Eleazar García, está muy interesado en sentar las bases para este logro que tú mencionas, de que la gente ya lo haga de manera cotidiana y que cada vez existamos más ciclistas, y que además vayamos al trabajo, vayamos a la escuela, hagamos nuestra vida cotidiana con la bicicleta. Ahora, yo creo que algo que has mencionado muy interesante es este parámetro o los ejemplos de países que son muy limpios, no están contaminados, no tienen este caos vial,
precisamente porque usan la bici. Y estas publicaciones que tenemos hoy aquí precisamente nos van indicando cuáles son los pasos a seguir para que en México lo logremos y en Pachuca lo tengamos. Entonces yo creo que esta enciclopedia es muy valiosa porque además, apoyados con la embajada holandesa y teniendo como referencia estos países europeos que tú mencionas, está diseñado y adaptado para la cultura mexicana, porque eso es otra cosa. O sea, realmente también en México tenemos la cultura aspiracional del auto, y entonces eso hace que tú siempre digas, ay, lo primero que me voy a comprar es un automóvil, acompañado de que tenemos un mal servicio del transporte público, y entonces eso también nos obliga a quererlo dejar. Claro, a tener un coche. Y bueno, precisamente el subtítulo de esta publicación es Manual para las ciudades mexicanas, para volver ciudades mexicanas ciudades de bicicletas. Y ahora que comentabas esto, Rosana, yo me acordaba de un dicho que es totalmente despectivo, por supuesto, del pueblo bicicletero, ¿no? Uno va al interior del estado de Hidalgo, al interior de la República, y bueno, uno encuentra un pueblo en calma, digamos una ciudad pequeña en calma, donde sus habitantes de pronto andan en bicicleta y uno se refiere a ella de manera despectiva. Yo creo que tal vez también esta publicación lo que hace, cuando uno se acerca a ella, cuando uno la lee y cuando uno está atento a una serie de íconos, fotografías que vienen dentro de sus páginas, también lo que tenemos que romper es precisamente ese prejuicio que tenemos hacia la bicicleta, no solamente a que el único medio de transporte posible es el automóvil, a que cuando no tenemos automóvil lo único que podemos hacer es subirnos al autobús o a la combi, al transporte público, y que andar en bicicleta o caminar pues es signo de que pues no tenemos dinero o de que andamos en bicicleta en el peor sentido de la expresión, pero que además tenemos que subirnos en pants, en tenis, que vamos a llegar sudorosos. Estos son pues prejuicios que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Definitivamente, y es algo muy triste que sí tengamos esa forma de nombrar a los pueblos bicicleteros despectivamente. Eso es muy triste porque es lo que queremos construir, por ejemplo, en Pachuca, que es una ciudad y es la ciudad capital de Hidalgo. Y cuando en otros municipios como Progreso, Mixquiahuala, los del Valle del Mezquital, son muy bicicleteros, pero bien lo dices, son los menos convulsionados con el tráfico. Entonces realmente hay una connotación negativa hacia un pueblo bicicletero, pero en realidad es algo muy positivo porque el impacto positivo que se logra es que son ciudades limpias, no contaminadas, o municipios pequeños equilibrados. Claro. Y bueno, en esta publicación viene un apartado precisamente que se refiere a la infraestructura y que me gustaría que Rosana me platicara, porque lo primero que estamos viendo en Pachuca y lo que nos está llamando la atención del ejercicio municipal en este momento es precisamente la infraestructura que se está desarrollando en algunas zonas de la ciudad. Sí, claro, y que además tiene que ver con que no solo son las ciclovías, ¿no? Que de pronto pensamos que es la única infraestructura que necesitamos, y no, en realidad, por ejemplo, también necesitamos los biciestacionamientos, que en este tomo que tienes en las manos y que lo estás mostrando, también viene explicado cómo pueden ser los biciestacionamientos más adecuados para cualquier tipo de bici, pequeñas, grandes y de todas las medidas. También tiene, por ejemplo, la parte de señalética que necesitamos tener, porque no solo es la ciclovía, sino incluso la semaforización que se requiere para que se conecten las ciclovías, y entonces de esa manera se va logrando un equilibrio en la vía pública con el resto de los usuarios, como el automóvil y el peatón, y desde luego el transporte público. Entonces es muy interesante porque trae la parte de las ciclovías, la parte de biciestacionamientos, la señalética y cómo tiene que irse adecuando y mejorando en la vía pública. Y fíjate que en estas imágenes, bueno, se ve gente montadas en bicicletas de diferentes aspectos, incluso mujeres embarazadas en algunas fotografías, gente que viene con un saco y que al parecer va al trabajo,
Y de pronto, a lo mejor la gente que nos está viendo puede pensar, no, ¿cómo me voy a ver yo subido en una bicicleta yendo a trabajar? Estoy muy gordito, me voy a cansar mucho, imagínate, voy a regresar a casa todo sudado, o voy a ir de un lugar a otro de la ciudad y no voy a tener dónde comprar las cosas que voy a comprar en el mercado, dónde las voy a transportar, etcétera. Pero en realidad, si uno usara la bicicleta, ni estaríamos tan gorditos, ni nos cansaríamos tanto, ni estaríamos tan sudorosos. En realidad estaríamos muy sanos, ¿no?, si anduviéramos en bicicleta. Y has dado a un punto que creo sí tenemos que profundizar. Somos un pueblo muy sedentario también. Los mexicanos nos estamos haciendo cada vez más sedentarios y además somos un pueblo obeso. Y somos penosísimamente el primer lugar en obesidad infantil, por ejemplo, y obedece a que no queremos caminar, a que no queremos dejar el automóvil o solo queremos hacer el mínimo esfuerzo para trasladarnos. Y cuando estás trasladándote en bicicleta como medio de transporte, realmente sí te ayuda a una activación física permanente y en verdad te pone de buen humor y además sí te ayuda a quemar calorías. Y lo que mencionas del sudor, que eso a mí me lo han preguntado siempre, ¿no llega sudorosa a los eventos o al cabildo? Porque a veces me voy a las sesiones y pues procuras ir arreglado y pues voy en bicicleta y realmente no es complejo porque Pachuca tiene algo muy interesante, que es su aire. Y entonces es como un ventilador natural para los ciclistas y para el peatón en general, porque tú vas en tu bicicleta y vas haciendo un esfuerzo, pero el mismo aire te va soplando y entonces eso es una gran ventaja que tenemos los pachuqueños. Bueno, pues ahí está una ventaja para poder hacer de Pachuca una ciudad donde podamos andar, una ciclociudad, una ciudad donde podamos andar en bicicletas. Así se llama esta publicación, Ciclociudades, Manual Integral de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas. Si usted lo ve, no deje de echarle un ojo, una leída, y también hay un vínculo en internet donde puede accesarse de manera virtual para que usted conozca pues cómo es posible a través de algunos casos de éxito en que hemos vuelto la bicicleta el medio de transporte ideal de una ciudad. Vamos a ir a un corte promocional, regresamos en un momento más en este programa que es Revelando la Historia con el arquitecto Luis Corrales. No se vaya. Pues amigos, aquí estamos otra vez de regreso en su programa Revelando la Historia, hablando del ciclismo urbano. Yo le voy a preguntar entonces ahora a la regidora Roxana, que del otro programa que se llama Todos Somos Peatón, ¿esto en qué consiste, Roxana? Este es un proyecto muy interesante porque además se ha gestado desde la ciudadanía. En esto yo soy una más del proyecto y somos un grupo de ciudadanos que creemos en primer lugar en la fuerza de la sociedad organizada y además en el que coincidimos plenamente, que es el de movilidad. Y específicamente lo que estamos planteando es, desde el propio nombre del proyecto, que es Todos Somos Peatón, la idea de que la sociedad en general tiene que comprender que aunque se mueva en automóvil privado, en bici o en transporte público, en algún momento del día se convierte en peatón y por eso tenemos que ser cordial con el peatón, con este usuario de la vía pública que además no contamina, que además no ocupa espacio público como un auto y que además merece una mejor infraestructura. Entonces, ese tema me interesa mucho, de la infraestructura. Claro. ¿Cuál es la infraestructura que corresponde para mejorar al peatón? En primer lugar, creemos que las banquetas son fundamentales, tienen que ser amplias, tienen que ser iluminadas, de preferencia deberían de tener árboles en la medida de lo posible. Dijo un filósofo urbano moderno que el servicio público número uno, o que la impresión primaria que tiene un habitante de la ciudad es cómo está la banqueta de afuera de su casa. Es decir, que la banqueta significa mucho. Si la banqueta de afuera de nuestra casa está deteriorada con hoyos o simplemente con que no tenga pavimento, etcétera, esa es la imagen que uno tiene
de sus autoridades. Entonces es muy importante esto de que dice Rox de la banqueta. Las banquetas son fundamentales. Y has dicho algo muy bonito porque es verdad, la banqueta es el primer contacto con la vía pública y eso ya es responsabilidad de los gobiernos. Y además voy a complementar tu frase con una afirmación que ha hecho uno de los exalcaldes de Bogotá, Peñalosa, que afirma que la banqueta es el espacio más democrático del mundo, porque en él puede transitar y caminar lo mismo un gobernante, un presidente, una persona del servicio de limpias, que un príncipe o una persona con el grado más alto de estudios o una persona analfabeta. Es decir, es un espacio en el que todos debemos caber y por eso tienen que ser amplias y tienen que ser bonitas, porque son para todos. Y por eso es que nuestra campaña se llama Todos somos peatón. Entonces, un no a las banquetas estrechas y peligrosas, un sí a la banqueta dándole el lugar al peatón que se merece con una banqueta amplia y jardinada. Esto en la medida de lo posible. Claro, eso es lo ideal, pero sobre todo la iluminación, por ejemplo, porque eso le permite a la gente transitar con seguridad. Hoy que el país vive un clima con matices de inseguridad, desafortunadamente, mucha gente considera que el auto te protege un poco y entonces dices, mejor me voy en auto porque es más seguro, y tiene razón. Sin embargo, si las banquetas son iluminadas, eso va a ayudar a que la gente se sienta más segura y quiera ir a la tienda de la esquina caminando y no forzosamente en automóvil. Además de que si el 70% de la población no tiene automóvil, significa que camina mucho, y entonces es por eso que también los gobiernos tenemos la obligación de empezar a equilibrar el presupuesto e invertir más también para el peatón. Otro aspecto que no quiero dejar de comentar, porque sé que mucha gente nos está escuchando, es el tema del puente peatonal, que así se ha dicho. Claro. Pero en realidad ese puente peatonal no está hecho para el peatón, está hecho para que el carro pase a toda velocidad abajo y no se detenga, y entonces el que haga el esfuerzo de evitar la molestia de que se frene el automovilista es el peatón. Que tiene que subir, caminar. Ahora, mucha gente nos dice, pero no, que lo que promueven es que la gente camine. Pues sí, pero hay gente que no puede caminar porque tiene muletas, porque no ve, o una mujer embarazada, y sin embargo debe hacer el esfuerzo de subir y hacer un esfuerzo superior que el frenar, ¿no? Que el frenar pues solo te va a hacer mover un pie, y el subir para cruzar de manera segura, pues para una mujer embarazada o incluso con zapatillas es muy, para una persona discapacitada, y para una que persona use silla de ruedas, ¿cómo le hace? Es imposible, ¿no? Entonces creemos nosotros que además de que son puentes muy caros, lo que fomentan es el exceso de velocidad. Y entonces eso es lo que está generando problemas como los accidentes viales. Y entonces tenemos que replantear desde la visión pública, desde los gobiernos, no seguir construyendo puentes peatonales, porque además de que son más caros, fomentan el exceso de velocidad. Entonces lo que tenemos que fomentar son los pasos peatonales. Esos son más seguros, como los que están afuera de Prepa 1, por ejemplo, que son unas especies de rampitas, que también son infraestructura peatonal, más la cebra peatonal, que es para que el peatón sepa por dónde cruzar la calle, y lo tenemos que usar, y además el automovilista la tiene que respetar, no la debe invadir. La cebra peatonal, muy bien. Y ahora hablemos del Tuzobús. El Tuzobús que se está construyendo ya a partir de ahora en Pachuca, que tiene una primera línea troncal que va desde Matilde, en el sur, hasta el Mercado Hidalgo, en el centro, ahí da vuelta y regresa a lo mismo. ¿Cómo se concatena, cómo se coordina, cómo se une al asunto de las bicicletas? Se une porque recordemos que el gran tema es movilidad. En movilidad el ciclista, en movilidad el peatón, el usuario del transporte público, el automovilista. Somos los ejes, ¿no?, que estamos dentro de este gran tema. Y el Tuzobús, desde mi punto de vista, viene muy bien y viene a fortalecer todo esto que hemos platicado, porque en la medida en que el transporte público sea de calidad, sea seguro, sea eficiente, sea cómodo, más gente lo va a querer usar y menos vamos a tener la aspiración al automóvil. Entonces eso
va a permitirnos como sociedad pachuqueña plantearnos la idea de viajar en transporte público. Ahora, específicamente con la bici, ¿cómo impacta? En la medida en que se planee el Tuzobús con sus estaciones y que tenga bici estacionamientos, nos va a permitir que las calles que no tienen Tuzobús, que no van a tener este transporte, nosotros como ciclistas urbanos podamos llegar al eje troncal del Tuzobús en bicicleta y de ahí nos movamos en transporte público. Sur, pero con la bicicleta segura y estacionada. Exacto. ¿Cómo pasa en Europa? Hemos visto en muchas fotografías 100 bicicletas estacionadas y nadie se lleva la que no es de él. Claro, también es un poco y mucho cultural, ¿no? Esa idea de que todo lo que está mal puesto te lo puedes llevar es algo muy todo grave, lo que está abandonado, ¿no? te lo puedes llevar. No. Pero en la medida en que el Tuzobús en sus estaciones tenga los biciestacionamientos y estén iluminados y estén al paso de la gente y si además se complementa con las cámaras de seguridad que en la ciudad se están colocando, va a ser las estaciones van a tener también, claro, las del entonces Tuzobús. eso va a ayudar muchísimo. Entonces, pero insistimos, es un tema cultural de que todos tenemos algo que sumar, ¿no? Es decir, también nosotros tenemos que empezar a plantearnos que tenemos que respetar lo que no es nuestro. Sí, me parece muy bien. Entonces, amigos, el Tuzobús en sus estaciones va a tener lugares para aparcar o estacionar la bicicleta, para que mucha gente pueda de otra colonia llegar hasta la línea norte-sur, la primera que va a haber, porque el Tuzobús con el tiempo, a 5 años digamos, se trata de que haya 6 líneas grandes, largas, ¿verdad? De Tuzobús. La primera va a ser la que yo les mencioné, de norte a sur. Pero de todos modos, en cada estación de ellas tendrá que haber un lugar para que la gente deje su bicicleta. Se caminó 5 cuadras en bicicleta o se transportó 5 cuadras en bicicleta, llegó a donde estaba el Tuzobús, dejó la bicicleta y se fue hasta allá, hasta el sur, por ejemplo, a las estaciones del Canal 3, a la Procuraduría, al Tribunal Superior de Justicia, a la feria. Y después se regresa en el mismo Tuzobús, toma su bicicleta y llega a su casa. Quiero felicitar a la regidora porque llegó en bicicleta a grabar el programa. Es la primera vez que un invitado de Revelando la Historia llega en su bicicleta. ¿Qué tal? ¿Cómo? Si tú ya usas mucho la bicicleta. Sí, es mi vehículo. Yo sí decidí dejar el auto, aunque obviamente con la familia a veces salimos en automóvil, pero mi transporte principalmente, mi vehículo principal es la bicicleta. Yo a Casa Rul llego en bicicleta, además ahí ya tenemos biciestacionamiento. Si quieren ir en bicicleta a Casa Rul, hay donde estacionarlo. Y creo yo que es muy importante que lo que creemos lo hagamos. Ah, sí, claro, ser congruente en la forma de pensar con la forma de actuar. Roxana, te agradezco mucho que hayas venido al programa Revelando la Historia. Tocamos un tema moderno, un tema actual, pero es muy importante. La ciudad debe empezar a dejar de usar el auto y empezar a caminar y andar en bicicleta. Tenemos que cooperar para que no haya el famoso calentamiento global. Miren, estos ciclones y estas tragedias que han pasado de tanta lluvia sobre nuestro país tienen su origen en el calentamiento global. Antes no sucedía esto. Entonces vamos a empezar a cooperar nosotros, ahorrando energía y ahorrando calentamiento al planeta. Roxana, muchas gracias. Amigos, muchas gracias a todos. Nos vamos porque vamos a la sección Imagen del Pasado. Es donde explicamos una foto de Pachuca antiguo. Ojalá les guste y ojalá les haya gustado el programa. Gracias por su presencia. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias a Roxana Montealegre. Bye. Amigos, muy buenas tardes, noches también para los que nos ven los domingos. Este es Imagen del Pasado en el programa Revelando la Historia. Estoy en la Plaza Constitución, amigos. A mi derecha se encuentra, así, a mi izquierda, derecha de usted, se encuentra el Monumento a Hidalgo, que enseñorea esta plaza, del cual le diré algo y que todavía ahí está erigido. De este lado se encuentra un kiosco que ya no está, fue demolido para construir el que se encuentra ahora. Atrás de mí están los portales de la Plaza Constitución, tan conocidos, y en donde hubo una serie de negocios, una serie de muchos nombres comerciales y tradición, y hubo una estación de radio, hubo muchos clubes. Esta era la parte social de Pachuca, era, voy a decirlo como, digamos, una plaza comercial de las que ahora hay. Vea cómo se asoma aquí
la torre del templo metodista, cónica, que termina en una punta y que es metálica. Bien, decía yo que aquí se encuentra la estatua del padre Hidalgo. Esta estatua la mandó erigir el general Francisco Cravioto, que fue uno de los 3 Cravioto que gobernó el estado a finales del siglo XIX. Y lo hicieron el monumento unos famosos escultores mexicanos que eran originarios de Real del Monte Hidalgo, los hermanos Juan y Manuel Islas. Eran muy famosos, hicieron muchas otras cosas en México, entre ellos que hicieron en México destaca la tumba de don Benito Juárez en el Panteón de San Fernando. Pero bueno, a nosotros nos hicieron el trabajo hermoso, artístico, de la estatua completamente, de cuerpo completo del padre Miguel Hidalgo, que se encuentra aquí, sobre una base muy adornada. Esta base muy adornada usted la puede admirar todavía. Vale mucho la pena que vaya usted a la Plaza Constitución y vea. Atrás, en los cerros, pues hay algunas explotaciones mineras y hay algunas casas, no tantas como hay ahora. Y quizás se pueda ver un poco el camino que va a la mina de La Blanca y el Cristo, que es también el pueblo de Cerezo. Bien, amigos, esta fue Imagen del Pasado. Les agradezco su atención. Muchas gracias.